Con todo gusto él va a contestar justamente al segundo bloque de nuestro espacio. Decía el gobernador Marco Torres que se iba a reactivar Kellogg's, que había suficiente materia prima para poder activar otra vez la planta. Y yo, antes de incluso ir directo a esta pregunta, pregunto, ¿es extralimitada la decisión de Kellogg's de cerrar sus operaciones en nuestro país? ¿Sí o no y por qué? Y se lo pregunto porque llegaron los empleados y se encontraron con un aviso en el que decía, tiene sus liquidaciones ya en sus cuentas de banco, se va a la empresa entonces del país. Mira, es muy triste y lamentable que la noticia que estemos viendo en Venezuela ya de forma reiterada es que se van las empresas del país. Este no es el primer caso, recordemos de los casos emblemáticos, Kimberly-Clark también Sí. en el Maracay, Clorox también se fue hace meses atrás. Y esos son los que se conocen, porque hay muchas empresas que lamentablemente han venido cerrando. Hay que recordar que en Venezuela teníamos más de 12.000 establecimientos industriales, hoy en día no se llega a 4.000. Y en la última encuesta de coyuntura que hizo Corindustria a principios de año, 1.000 empresas de las que están trabajando, de esas 3.500, 4.000 que están trabajando, por cierto, apenas a 25% de capacidad instalada, indicaban que si las condiciones no mejoraban, no se iban a ver obligados a cerrar operaciones. Porque cuando tú tienes una empresa que ya está trabajando a una capacidad tan baja, eso es como un avión 747. Tú Con puedes poco bajarle combustible. la velocidad, pero llega un momento que tú tienes que tener una inercia necesaria para mantenerlo, que tú tienes que tener flujo de caja necesario para operarla. Y eso lamentablemente, para que una empresa llegue a tomar esta decisión, uno se puede imaginar lo complejo que debe estado su situación operativa. Ahora, ¿por qué las empresas toman una decisión de esta forma tan introspectiva, estemos de acuerdo o no? Por las amenazas y el gobierno que hay. En cualquier país tú tienes la libertad de invertir, de recibir los dividendos por tu inversión y repatriar esos dividendos, cosa que en Venezuela no se hace desde el año 2006, que las transnacionales pueden repartir sus utilidades a sus casas matrices. Y si el negocio va mal, lo cierras y no pasa nada. Aquí no, aquí lo quieren convertir en un delito. Hay que reconocer que la empresa Kelo, como lo ha hecho público, y tú lo te indicabas ahorita, le pagó todas las prestaciones a los trabajadores, no le quedó debiendo a nadie. Entendemos también que las deudas comerciales fueron liquidadas a sus proveedores. O sea, hace un cierre introspectivo, pero sin deberle nada a nadie. Y si cualquier trabajador tiene alguna duda en su cálculo, imagino que ellos habrán dejado algún bufete de abogados que esté coordinando Para ello. eso. Lo que es lamentable que eso esté sucediendo. Que el gobierno la tome es también lamentable, porque va a pasar lo mismo que con Kimberly-Clark. ¿Dónde están los productos de Kimberly-Clark? ¿Dónde está lo que se había dicho ¿Dónde ya en un están los productos principio? de Clorox? El gobierno lo que se suma es una nómina para tratar de mantener la situación laboral en el sitio, pero esa no es la solución. La solución es que tú tengas un cambio profundo en el modelo económico, que atraigas a la inversión, que dejes de estar atacando a la empresa privada, que dejes de estar buscando enemigos donde no los hay y que busques que la inversión venga en vez de irse, que es la grave situación que estamos viendo en la actualidad. Sobre la base de eso le pregunto porque incluso el presidente Nicolás Maduro había solicitado a Interpol que detuviera a los directivos en Venezuela de Kellogg's y se ha dicho, según incluso lo está repitiendo acá, que se liquidó a todo el mundo, se cumplió con lo que otorga la ley y quiero yo reiterarlo, en este caso con su respuesta, para que quede claro en todo caso, no se está violando ningún reglamento internacional al haber hecho este procedimiento de esta forma o sí. ¿Sí o no y por qué? Para que la gente entienda un poco por qué esa solicitud se hizo y puede o no proceder según incluso No, lo no, que se de puede. forma internacional no hay ninguno. Cualquier empresa en cualquier país del mundo tiene la libertad de cerrar sus operaciones y retirarse. ¿Por qué Maduro entonces hace esta solicitud Bueno, a porque, Interpol? porque eso yo todavía no la he hecho, ese es un anuncio porque Exacto. Interpol yo no creo que se la haya a procesar. En la legislación venezolana hay todo este tipo de persecuciones y ataques sobre la libre empresa, de que si que tú no puedes parar la empresa, que eso es los términos esos que usan ellos de boicot, y etcétera, etcétera, pero esos son términos que no están en la legislación internacional. Si la empresa se hubiera ido sin pagarle a sus proveedores, sin pagarle a los bancos, sin pagarle a los clientes comerciales y dejó una deuda inmensa en el país, bueno, eso será una demanda tipo ConocoPhillips
que demandó al gobierno venezolano porque el gobierno no le pagó y tendrá que ir a los tribunales internacionales. Pero también que yo entienda, el presidente de la República no es un tribunal para que él pueda estar. Eso tendría que ir una demanda y después que haya una sentencia es que se puede solicitar eso. Y ese caso obviamente claro, no se ha presentado. No se ha presentado. Usted hablaba en unas declaraciones que leí que hacía falta en Venezuela el cambio de modelo económico. ¿Cómo se puede dar ese cambio de modelo económico y de qué manera afectan los resultados del próximo 20 de mayo ese modelo o esa área de la economía que, bueno, abarca todo el país y marca incluso la tendencia en distintos aspectos? Mira, nosotros hemos en Fedecámara reiterado desde el primer momento que se convocaron estas elecciones, primero que nos preocupaba profundamente que sea la Asamblea Nacional Constituyente un ente que tiene un origen no legítimo, donde existen todas las dudas y las opacidades sobre el proceso de su elección en el pasado mes de julio, que no es reconocido por la comunidad internacional y por la mayoría de los factores en Venezuela, que haya sido el convocante de unas elecciones fuera del periodo electoral, fuera de lo que establece la Constitución y sin las garantías que establece la Constitución, sin permitir que los venezolanos en el extranjero puedan inscribirse en los plazos adecuados y votar, sin que se dieran las auditorías en los tiempos y en las condiciones requeridas, sin supervisión internacional como sucede en otros países. Y eso, por cierto, la supervisión internacional, creo que el día de ayer arrancaban negociaciones de paz y de diálogo en Nicaragua y están siendo supervisadas por la OEA, con presencia de la OEA y elementos internacionales. Sí. Eso lo permiten países amigos del presidente Maduro y no se permite en Venezuela. Y eso le da transparencia a los procesos. Entonces, cuando tú vas a un proceso electoral bajo estas características, donde se suma que tú tienes partidos políticos inhabilitados, donde tú tienes políticos inhabilitados, donde tú tienes personas en el exilio que también pudieron haber sido candidatos, les guste a uno, no les guste a otro, ese proceso lamentablemente no va a generar la confianza requerida para que se dé el cambio político, económico, social que Venezuela requiere. Venezuela requiere, los venezolanos requerimos que cambie el modelo económico profundamente dañino para la sociedad venezolana que estamos viviendo ahorita. ¿En cuánto tiempo pudiera darse eso si fuera el caso de que se da ese cambio de modelo económico para el venezolano? No, para que se dé ese cambio de modelo económico, lo que tiene que hacer primero es un cambio político, porque evidentemente en el discurso del presidente Maduro es profundizar más de lo que ya tenemos. Y yo creo que cuando tú ya tienes una economía al nivel de destrucción que la tenemos en la actualidad, hay que cambiar, hay que crear confianza, que tú no estés atacando la inversión, que tú estés creando empleo, que tú no lo ofrezcas, porque es triste y lamentable que la población venezolana tenga que depender de una caja de comida y de un bono, y el modelo en que nosotros creemos es un modelo de libre empresa, un modelo donde tú tengas el trabajo digno y bien remunerado, donde cada ciudadano se pueda dedicar a la actividad económica de su preferencia y no simplemente que tú tengas que vivir o sobrevivir de una dádiva que te dé el gobierno. La dignidad humana te indica que tú lo tienes que lograr gracias a tu esfuerzo, gracias a tu trabajo, gracias a tu formación, para que tú como sociedad te motives, no simplemente que yo como sociedad lo que tenga que estar en la puerta de mi casa esperando que un consejo comunal venga, dame una caja de comida que me va a durar por 2 o 3 días. ¿Se ha acostumbrado la sociedad a eso? Bueno, lamentablemente... Las que reciben los CLAP, yo creo que hay parte, según leen las encuestas, hay parte de la sociedad porque es lo único que están recibiendo. Pero ¿cuál es el modelo alternativo que hay que buscar? Es donde tú tengas el empleo, el gobierno te forme, el gobierno se dedique a las actividades que debe dedicarse cualquier Estado. ¿Cuáles son? La educación, la salud, la viabilidad, los servicios públicos, y todas esas características básicas están ahorita en un estado terrible. O sea, yo creo que no hay ninguna ciudad de Venezuela, población, que no esté pasando problemas de agua, por problemas de inseguridad, por falta de alimentos. Entonces, ese es el cambio de modelo. Entonces, lamentablemente, este evento electoral que hay el próximo domingo, que repito, no cumple con muchas de las características para que genere la confianza, más bien lo que tiene todas las tendencias que vaya a profundizar la grave situación que tenemos si la situación continúa. Importante que diga eso, y sobre ese punto quiero incluso arrancar en el siguiente bloque del espacio. Ya han llegado algunas preguntas para nuestro invitado, que como saben es presidente de Fedecámaras, es Carlos Larrazábal, quien es experto, digamos, en la materia, sobre todo esto que acontece en el ámbito económico tan movido en los últimos años en nuestro país. Vamos a la pausa, son las 6:57 de la mañana, seguimos con Primera Página, @Primera Página en Twitter, esa es nuestra cuenta para que le escriba preguntas o le haga comentarios a nuestro invitado y con gusto los leemos al regreso, así que le pido por favor no se aparte, ya venimos con más.